días, Dios les bendiga, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Estamos bien? ¿Están enojados o qué? Perdieron los tickets. ¿Cómo que amén? ¿Está enojado? Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Oiga, qué bonito día. ¿Va a llover o no va a llover? ¿Sí llueve o no llueve? ¿Cómo les fue ayer de agua, hermanos? ¿Bien? ¿Los agarró la lluvia o no? A mí me fue tan bien que me arrancó la defensa de la camioneta, hermanos. Gloria a Dios. Pero bendito Dios por la lluvia. Pásenle, hermanas, pásenle. Luego platican. Pásenle. Qué gusto verlos. Dios les bendiga. Hermana Tencha, hermano, Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos. Me dio gusto ver una foto por ahí en el camión la semana pasada. Y dije, los tengo que ver. Y aquí están. Qué bueno saludarlos. Todos los demás hermanos. Qué gozo verlos. Qué gusto conocerles a algunos de ustedes. Hermano Jorge, gracias, hermano, por aventarse la volanteada ahí, hermano, para los siervos, para la gente. Qué bendición, hermano. Gracias a Dios por este tiempo. Hoy ya estamos 10:11. Ya estamos un minuto retrasaditos para poder empezar con nuestra clase de escuela dominical. Les voy a invitar, hermanos, a que estemos puestos de pie, por favor. Todo mundo puesto de pie para empezar con nuestro servicio de clase dominical. Y le quiero animar a que revise que su teléfono esté en silencio, hermano, ¿sí? Es la casa de Dios, es la cita con Dios. Y quisiéramos que nada estorbe el tratar de Dios para con nuestras vidas, hermanos. Quiero decirles que les extrañamos ahora que no estuvimos. Sin duda fue una tremenda bendición estar por allá, pero nada como tu casa, ¿verdad? Nada como el lugar donde Dios te ha plantado. Y gracias a todos por orar por nosotros. Vamos a empezar, hermanos, con esta palabra de oración y así continuar con este tiempo. Padre, gracias te damos en esta hora de la mañana porque tú has sido fiel para con nosotros. Has bendecido nuestras vidas, Señor. Hemos terminado ya una semana la cual hemos laborado, hemos atendido las cosas necesarias de la vida. Señor, hemos dado al César lo que le pertenecía al César. Ahora que estamos en tu casa de oración, en este primer día de la semana, hemos replicado lo que los cristianos de todos los tiempos nos enseñaron. Primer día de la semana, Señor, reunidos tú como pueblo tuyo para alabarte, para bendecir tu nombre, para poder exaltar, Señor, al supremo Rey y soberano Rey. Padre, aquí está un remanente, un grupo, Señor, consagrados y separados del mundo para poder darte honra y gloria. Habrá hermanos que todavía vienen en camino, Señor, tráeles con bien a todos. Aquellos que por razones de salud no pueden estar, Señor, te pedimos visítalos en casa. La hermana Aide y la hermana Teo nos pedían oración, Señor, pues están acompañando a su familia en un funeral. Un ser amado ha partido, Señor, y es momento de consolar con la misma consolación con la que hemos sido consolados, Señor. Sé con ellas también, Padre. Al hermano o hermana que por razones, Señor, de tal vez negligencia no pudieron estar, Señor, ayúdales para que corrijan, Padre, esa área y puedan congregarse como es tu mandato. Pero, Señor, a los que estamos aquí, te pedimos una doble porción de bendición y aún de tu espíritu. Que tu presencia sea palpable entre nosotros, Señor. Que sigas trabajando en nosotros, a través de nosotros, pero también a pesar de nosotros, Señor. Por favor, Señor, bendice esta propiedad. No solamente en nuestra presencia, cuanto más en nuestra ausencia. Y te pedimos que en esta hora de la mañana solo tu presencia sea la que habite entre todos nosotros. Padre, Satanás siempre querrá estorbar, siempre querrá, Señor, incomodar, pero te pedimos que seas tú, Señor, quien lo expulse de este lugar y no tenga cabida, no tenga entrada, Señor, y que no seamos ninguno instrumento para que Él pueda hacer algo, Señor. Pues es una cita del Dios con su pueblo, del pueblo con su Dios. Padre, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hemos de empezar el servicio dominical rogándote también que, Señor, tú visites cada clase y todos seamos edificados. Oramos por los méritos de Cristo Jesús y no por los nuestros, aún con acción de gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. ¿Hay himnarios? ¿Tiene himnario en sus bancas? Tome su himnario, por favor. Si tiene su himnario ahí en su banca, tome su himnario. Si está ahí
en su banca y vaya por favor allá hasta el número 600, hasta mero atrás el número 600. Número 600. Yo sé que Cristo me ayudará, hermanos, pero eso implica fe, eso implica convicción, eso implica la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo sé que Cristo me ayudará. ¿Usted sabe eso, hermanos? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? ¿Lo cree? Espero que sí. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me... Una vez más. Yo sé que Cristo siempre me... Otra vez. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Y el pueblo de Dios dice: ¿cuándo nos ayuda? Siempre, 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 ¿verdad? Pueden sentarse, hermanos, gracias por estar de pie. Vamos al número 620, hermanos, y vamos a entonar esto con convicción, con deseo. Vamos a cantar: he decidido seguir a Cristo, porque seguir a Cristo, hermanos, es una decisión. No sé si usted ha estado pendiente y orando por los hermanos venezolanos. Todos sabemos lo que se ha sufrido el pueblo venezolano por causa del régimen comunista que los ha oprimido los últimos 23 años. Pero aún así, el presidente salió a convocar a filas. Oye, y un montón de gente fue a registrarse para pelear a favor del Estado, ¿verdad? Y es un gobierno que los ha pisoteado, los ha llevado a la pobreza, les ha quitado derechos, ha violado derechos humanos, pero aún así la gente respondió a ese llamado. ¿Cuánto más un pueblo, hermanos, que redimido por Dios, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios bueno, un Dios, hermanos, que jamás hará algo malo contra su pueblo? ¿Cómo no decidir seguirle en las filas del Señor? Vamos a cantar, hermanos: he decidido seguir a Cristo. Cantamos: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria, el Rey de... Cante fuerte, hermanos: el Rey de Gloria me ha transformado. Cante a su Dios: el Rey de Gloria. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo.
Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Amén o no amén, hermanos? Dice la Santa Escritura: aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, ¿verdad? Qué hermoso es poder seguir a Cristo. Vamos a entonar, hermanos, número 622. 622. Dicen que las cosas se parecen a sus dueños, hermano. Está desafinado esto. Ándele. 622. Yo confiaré en Jesús. Pónganse de pies, hermanos. Mire, vamos a cantar. 622. Yo confiaré en Jesús. Vamos a cantar. Yo confiaré en Jesús. Y en la segunda vuelta, salga y saluda a su hermano en Cristo, a los visitantes, a aquel hermano o hermana que no había visto. Dele una mano de bienvenida. Dígale gracias por estar aquí. Y vamos a disfrutar de este buen tiempo. Yo confiaré en Jesús. Yo confiaré en Jesús. Él me guiará. Yo confiaré en Jesús. No me fallará. Si el sol se esconde de mí sin dar más su luz, yo confiaré sin dudar en mi buen Jesús. Es mi amigo fiel, me siempre fiel. ¿Y qué será? ¿Hasta cuándo? Cante, pueblo. Si el sol se esconde de mí sin dar más su luz, yo confiaré sin dudar en mi buen Jesús. Salúdense, hermanos, en el amor de Dios. Yo confiaré en Jesús, Él me guiará. Yo confiaré en Jesús, no me fallará. Si el sol se esconde de mí sin dar más su luz, yo confiaré sin dudar en mi buen Jesús. Es mi amigo fiel, es mi amigo fiel, siempre lo es, me es siempre fiel y será leal hasta el final. Si el sol se esconde de mí sin dar más su luz, yo confiaré sin dudar en mi buen Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué bendición que pueda eso siempre ser nuestro deseo, de confiar en Jesús a pesar de la adversidad. Dijo el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, ¿verdad? Dice que él iba a confiar en su Dios sin importar cuál fuera la circunstancia. Están ahí checando la luz, se apagó el aparato, pero ahorita lo echan a andar, hermanos. Gracias a Dios porque Él es bueno. Gracias por estar aquí, hermanos. Tenemos por aquí a alguien, no sé si es la primera vez que nos acompañas, amigo. Primera vez aquí en la iglesia. ¿Puedes ponerte de pie? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. ¿De qué colonia nos acompañas o de dónde? ¿De Villahermosa? ¿Es familiar tuyo, hijo? ¿Son familia? Pues bienvenido, gracias por acompañarnos. Esperamos que seamos de bendición para tu vida. Tú lo eres para nosotros. Alejandro, ¿verdad? Alejandro, fuerte el aplauso, hermanos, para Alejandro. Puedes sentarte, Alejandro, bienvenido. ¿Alguien más, hermanos, que viene por primera vez? ¿Alguien más que viene por primera vez? Ya todos los demás hemos venido antes, ¿verdad? Gracias a todos por estar aquí.
El día de hoy tenemos un programa un poquito diferente a causa de los testimonios y el video de presentación que vamos a hacer de lo que el equipo misionero pudo hacer allá en Colombia representando, claro, a nuestra iglesia. Y a causa de eso vamos a ir un poquito más rápido de lo común o de lo normal para que de esa manera podamos avanzar y tratar de tener todo lo que siempre tenemos, claro, sin dejar a un lado nunca la palabra de Dios. Una vez más le invito a que revise que su teléfono está en silencio para que de esa manera podamos guardar un respeto a la casa de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a seguir aprendiendo acerca de la importancia de la iglesia y el poder, obviamente, que Dios le da a la iglesia. Vamos, hermanos, por favor, a abrir nuestras Biblias, un segundito, al libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, por favor, primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo. Estamos allí, hermanos. Timoteo, capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, y le voy a invitar a que me siga con su vista, así como está sentado. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo número 11. Sígame, por favor. Dice la escritura: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dentro de las prácticas, hermanos, de una iglesia con sana doctrina, entiéndase una iglesia bautista, encontramos lo que es la imposición de manos. Si podemos ver ahí en el capítulo 6, versículo, me perdí, 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Más adelantito habla de cómo el apóstol Pablo impuso las manos sobre el joven Timoteo. Dentro de una iglesia con sana doctrina, y entiéndase, dije, una iglesia bautista, se lleva a cabo la práctica de imposición de manos. ¿Qué es eso? Esa imposición de manos no es que usted se va a caer de espaldas porque alguien le sopla y huele a ajo, no va a pasar eso. Eso de imposición de manos no quiere decir que usted va a voltear los ojos para arriba y va a ver algo extraño. No, no. La Biblia no habla nada acerca de eso. La Biblia habla la imposición de manos como aquello de parte de Dios en autoridad que da para que el pueblo de Dios tenga a bien ser edificado y bendecido. En el caso de Timoteo, como un predicador, como un pastor que llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso, y en el caso de los diáconos como servidores de Dios a través de la iglesia. Pero las iglesias, hermanos, siempre han tenido características diferentes, son identificadas por motivos especiales. Ahora, el motivo de esta clase es que decidamos qué clase de iglesia queremos tener y qué clase de iglesia, o qué marca, mejor dicho, va a dejar nuestra iglesia. Todos los que conocemos alguna iglesia que no es la nuestra, a la cual ahora pertenecemos, podemos resaltar cualidades o virtudes que dicha iglesia
puede tener, así como sus propias debilidades. Pero en la iglesia encontramos que había iglesias que marcaban, iglesias que impactaban, iglesias que penetraban. Ahora no me saludó Pedro. No, ahora ya no, dile. Tú le dijiste. Qué bueno, está bien, pero pues extraño, ¿verdad? Que me salude Pedro. Como siempre llega tarde Pedro y llega entrando saludando a la raza. Yo dije, hoy, ¿por qué ahora no saludó? Está enojado. ¿Los Rayados perdieron o qué pasó? ¿Ganaron? ¿Sí ganaron de veras? Dile que cuándo va a ser la conferencia de la Biblia de la iglesia, a ver si sabe. ¿Cómo sabes lo de los Rayados? Dile, ¿cómo sabes lo de los Rayados? Así fueras para las cosas de la iglesia, Pedro. Sí. Oh, me encanta Pedro. Pero no se ofende, hermano. No se ofende Pedro. Espero que él esté diciendo lo que yo digo. Confío en eso. Hermano, una iglesia que marca, una iglesia que deja huella. Vamos a Hechos capítulo 2, hermanos. Obviamente en Hechos capítulo 2 no nace la iglesia, pero sí empieza lo que se le conoce como la dispensación de la iglesia. La dispensación es una administración, es un periodo de tiempo en el cual Dios trabaja de determinada manera, con determinadas personas, con un fin específico. En el tiempo que usted y yo vivimos, en el año 2025, estamos en lo que se le conoce como la administración o como la dispensación de la iglesia o de la gracia. La manera más correcta de definir la dispensación en la que vivimos es la dispensación de la iglesia, dado que la gracia de Dios siempre ha existido en todas las dispensaciones, por lo cual lo que diferencia a esta dispensación es la iglesia. Mire Hechos capítulo 1, versículo 15, que hemos leído en algunas otras ocasiones. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuántos? 120 en número. Después de que Cristo había predicado a miles y a multitudes, había sanado a centenas, había resucitado a algunas decenas, había alimentado a multitudes, vemos que al final solamente Jesucristo se quedó, o mejor dicho, la iglesia eran 120 en número. Pero esta iglesia marcó una época, marcó una generación, marcó a una comunidad, marcó a un gobierno. Mire el capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, ¿qué dice, hermanos, aquel día? ¿Como cuántas? Iban creciendo. La marca de la iglesia de Jerusalén es que era una iglesia creciente. Era una iglesia que se multiplicaba. Era una iglesia con una cantidad de miembros importante. Era una iglesia que impactaba con la predicación y con el testimonio que ellos tenían, el Espíritu Santo viviendo en ellos. Mire Hechos capítulo 4. Mire por favor, versículo 1. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué, hermanos? Y les echaron mano y los pusieron ¿dónde, hermanos? Hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Hermanos, era una iglesia que estaba marcando y dejando una huella, porque estaban creciendo y el crecimiento que ellos tenían estaba haciendo que el gobierno, que el imperio temiera de tan rápido que estaban creciendo. Por eso los golpeaban, los arrestaban, los encarcelaban, los humillaban, los amedrentaban, para que dejaran de predicar en el nombre de Jesucristo. Mire por favor el capítulo 5, versículo 17, Hechos 5, 17. Pedro y Juan dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano, ¿a quién, hermanos? Y los pusieron ¿dónde?
Mas un ángel del Señor, abriendo la noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. La razón que los habían encarcelado eran por predicar las palabras de esta vida, de Jesucristo. Pero cuando son liberados, el motivo para liberarlos es que fueran y predicaran lo que ellos conocían de Jesucristo. Entonces la iglesia de Jerusalén que estamos viendo hasta aquí era una iglesia creciente, era una iglesia que dejaba un impacto, que dejaba huella, que marcaba un precedente y que estaba sin duda dejando una línea de sangre aún para nuestras generaciones y nuestros tiempos. Pero en la Biblia hay más que solamente la iglesia de Hechos. Mire por favor Hechos capítulo 13. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. ¿Estamos allí, hermanos? Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Dónde estaba esta iglesia? ¿Qué había ahí? Profetas y maestros. A propósito, hermanos, una vez más remarco, y no nos cansaremos hasta que se acaben los falsos profetas, de decir: hoy en día no hay profetas, o por lo menos no de Dios, y no hay apóstoles. La base del fundamento de Cristo lo pusieron los profetas y los apóstoles. Hoy en día ya no hay profetas porque no hay profecía que dar. La profecía dada está en la palabra de Dios. Ya no hay apóstoles porque ya no hay necesidad de aquellos escogidos por Dios para dar a conocer de un Salvador que se tenía que anunciar verbalmente, dado que no había una escritura en testimonio. Pero una vez teniendo la escritura, ya no es necesario ni profeta, ni vidente, ni ángeles, ni arcángel, ni querubín, ni serafín, ni nada de eso, pastoras tampoco. Mira lo que dice: había profetas y maestros. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Apartadme. ¿A quién? ¿Y a quién más? Para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué, hermanos? Lo que dije al principio. Y los Hechos era una iglesia creciente. Antioquía era una iglesia que tenía una marca distintiva. Fue la iglesia que Dios escogió para enviar a los primeros misioneros, terrenalmente hablando. Pablo y Bernabé. Bernabé y Saulo. Pero no solamente la iglesia de Antioquía se destacó o marcó a la generación de su tiempo y a la nuestra enviando misioneros, sino que la palabra de Dios dice que a los cristianos, que a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde, hermanos? ¿En dónde? En Antioquía. Entonces la iglesia de Antioquía era una iglesia, hermanos, que tenía un distintivo, y es que reflejaban a Cristo. Vivían como Cristo. Es seguro que se amaban, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Cuando la comunidad de Antioquía vio a los creyentes, dijeron: esos son cristianos. No existía la palabra cristianos. Se les conocía como discípulos, se les llamaba los del camino, se les nombraba como los seguidores de Jesús, por decirlo de alguna manera, pero no se distinguía, no se conocía, no había sido inventada, creada la palabra cristianos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Alguien se acuerda? El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley fariseo,
pero él fue criado e instruido a los pies ¿de quién? ¿De quién? De Gamaliel. Era un gamalielita. Pero no se reconoció a él como alguien que seguía a Gamaliel. Se reconoció que ese grupo de personas que se reunían y que cantaban y que adoraban y que predicaban de un tal Jesús eran cristianos, porque se confundían con cristianos. Se daban a conocer en su vida como lo que realmente eran, cristianos. Entonces la iglesia de Antioquía no fue una iglesia numerosa. No fue una iglesia creciente a grandes niveles, pero fue una iglesia que reveló a Jesucristo. Fue una iglesia que le puso nombre a nuestra familia, cristianos. Fue una iglesia que Dios usó para enviar misioneros, hermanos, y tenemos un grave problema bíblico cuando pretendemos que si una iglesia es grande es espiritual y si una iglesia es pequeña es carnal. Hermano, no hay nada más erróneo que eso dentro del crecimiento de una iglesia. Hermano, hay iglesias en comunidades rurales, ejidos, que son más fieles que usted y que yo juntos y en bola, hermano, porque no tiene que ver con la cantidad de miembros. Esta era una iglesia que a propósito no vemos mucho después de ahí, pero fue una iglesia que dejó un impacto, y el impacto es que se conociera a partir de ahí a los cristianos. ¿A cuántos de ustedes alguna vez los han confundido con cristiano? Tú, perdóneme, señor, señora, señorito, digo, señorita, ¿usted es cristiana? ¿Alguien le ha dicho a usted alguna vez algo así? Oiga, usted es hermano, ¿verdad? Oiga, usted va a una iglesia, ¿verdad que sí? ¿Alguien alguna vez le han... Y cuando le dicen, usted es cristiano, sabe que nos remontamos hasta Antioquía, porque a ellos se les llamó por primera vez y con un motivo: reflejaban a Cristo. Hermano, el creyente debe de reflejar a Cristo y no tiene que esperar a decir soy cristiano o cargar una Biblia para que la gente sepa ese hombre es cristiano, esa mujer es cristiana. Su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de comportarse, cómo trata a sus amigos, cómo trata a sus enemigos, cómo trata a su prójimo, cómo se conduce, cómo habla, cómo se expresa. No escuchas maledicencia en ellos, no están vestidos vulgarmente. Algo hay diferente en ellos. Qué hermoso, hermanos, es que hoy en día tú ves jóvenes perdidos por todos lados y de pronto ves un grupo de jóvenes empujando una camioneta de una iglesia descompuesta, pero que van de una reunión de jóvenes, hermano. ¿Sí me entienden, hermano? Diferente. Entonces, la iglesia de Jerusalén era una iglesia que impactó por su membresía. Era una iglesia creciente, era una iglesia mega iglesia, una iglesia que impactaba, una iglesia que dejó una huella aún de persecución. La iglesia de Antioquía era una iglesia que reflejaba a Cristo y envió misioneros, Pablo y Bernabé. Mire por favor Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12, ya que estamos ahí cerquita. A esta iglesia le llamaré la iglesia de la casa de Juan Marcos. Sí. En el Antiguo Testamento, perdóname, en el Antiguo Tiempo, en la iglesia primitiva, aunque llegaron con el tiempo, aún en la Biblia, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, Pérgamo, ya tenían un lugar específico. Antes de ello la gente se reunía en casas. Muchas veces las iglesias se reunían en casas, y es lo que vamos a ver aquí. Mire el capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la... ¿Para qué, hermanos? Maltratarles. Alguien dijo que los creyentes de este tiempo no aguantan la predicación, menos aguantaríamos la persecución. Pero es otro tema. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién, hermanos? A Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen.
y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin que, hermanos, como que César les caía mal y no lo invitaron, hermanos. La iglesia hacía sin cesar, no sin César, sin cesar oración a Dios por él. Mire, por favor, el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, ¿qué, hermanos? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Los varones de la oración los lunes, hermano. No sé si comen más que lo que oran o oran más de lo que comen. Pero qué hermoso es que pasen ese tiempo, hermanos. La semana pasada ya andaban poniendo el locatel al hermano Enrique porque no lo hallaban. Porque yo no sé, hermana Flor, habla con hermano Enrique porque me dicen que la reunión se acabó a las 9, él llegó a las 3 de la mañana a su casa, hermanos. y con el azúcar alterada. ¿Cómo? Hubo velada de oración. Estos hombres, gracias a Dios por hombres de oración de nuestra iglesia, hermano. No creo que algún día sean de ayuno, pero ya por lo menos de oración tenemos un equipo, hermanos. Amén. ¿Dónde estoy? Versículo ¿dónde estoy, hermanos? 12, terminé el 12. Sí. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Cuando tengas una hija, ponle Rode, hermanos. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Hermanos, había una iglesia en una casa, y aunque eran muchos, no era una iglesia como la de Jerusalén. Tampoco era una iglesia como la de Antioquía. Estaban en una casa. Obviamente las casas de la época no eran como las de nosotros de Infonavit, ¿verdad? Que tú estornudas y el vecino te dice salud. Todos hemos ido a algún rancho, ¿no? O tenemos familia en el rancho. Qué bonitos son los terrenos allá, hermano. Oye, tienes que gritarle ahí en tu misma casa a tu viejo que anda en el patio: ¡viejo! Pues los terrenos son grandes. Bueno, la casa de esta mujer había muchos hermanos, pero no era una asistencia monumental, pero era una iglesia que marcó. Era un grupo de creyentes en una casa que marcó. ¿Qué marcó? Un precedente. Era una iglesia que oraba, que creía en la oración. ¿Sabes algo que me gusta de este capítulo, de leerlo? Es que me doy cuenta que no eran diferentes a nosotros en su debilidad. Mira lo que dice el versículo siguiente. Capítulo 12, versículo 15. Le dijeron a Rode. Ellos le dijeron: ¿estás como, hermanos? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron como, hermanos. Ellos estaban orando para que Pedro fuera, ¿qué, hermanos? ¿Liberado o muerto? No los oigo. ¿Que Pedro fuera qué? Liberado. ¿Ahora está liberado, sí o no? Pero, ya me mojé. Pero cuando les dicen que está liberado, ¿ellos qué? No creen. Ellos no creen que está liberado. Entonces, hermano, ellos en su gozo y convicción de creer que Dios los escucha, oran. Pero vemos que, como tú y como yo, gracias, hermano, llegó el momento en el que, gracias, hermano, también dudaron. ¿Sí? Un poquito de duda. Mujer, estamos orando por Pedro, ¿cómo que está allá afuera? Pues yo no sé, pero ahí está afuera. Es él. Yo les digo que es él. Hermano, la iglesia de Jerusalén era una iglesia creciente. La iglesia de Jerusalén era una iglesia impactante por la cantidad de gente que tenía. La iglesia de Antioquía era una iglesia que amaba a Dios, reflejaba a Cristo, envió misioneros porque Dios los escogió para eso, los primeros. Pero había una iglesia no numerosa, no enviando misioneros, simplemente que se juntaron
a orar. Y Pedro fue concedido a esa iglesia por su oración. Hay un coro que le enseñamos a los niños que dice: cuando oro a veces Dios dice no. Y luego la siguiente parte dice: cuando oro a veces Dios dice sí. La otra parte que dice: cuando oro a veces Dios dice espera. No siempre Dios dice no. No siempre Dios dice sí. No siempre Dios dice espera. Hermano, hay respuestas de Dios maravillosas e inmediatas. Pero hay respuestas de Dios que simplemente es cosa de esperar. 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 Señor, tenemos 7 años, Señor, pidiéndote por este terreno. ¿Qué hay que hacer? Sigue orando y esperando. Sigue orando y esperando. Era una iglesia, hermanos. Imagínate el impacto para los creyentes que estaban atónitos. Vi que entró el hermano Mario. ¿Dónde está el hermano Mario? Allá está. Mayito, todos conocemos al hijo del hermano Mario. Mayito no podía nacer, no tenía posibilidad de nacer, hermano. Que el hijo del hermano Mario esté aquí es un milagro de Dios. Dios concedió a través de la oración de la iglesia, y no porque seamos nosotros, es por Dios, pero oramos por ese chamaco. Y aquí anda ahora atropellando gente ya. Es que lo vi manejando la vez pasada. El hermano Juan Gil no debería estar aquí, ya debe estar muerto. No por el COVID, porque no le echó gasolina a la camioneta. Pero la iglesia oró y Dios nos concedió. No siempre ha sido así. A veces Dios nos ha dicho: hijo, esto no. Y listo. La iglesia está aquí desde el 2018 que nos han querido sacar porque Dios ha dicho: está bien, espera, ahí. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que las iglesias tienen algo que denotan, algo que impactan, algo que marcan. Esta casa no envió a ningún misionero. Esta casa no le dio miedo a ningún gobierno. Esta casa no tuvo numerosidad en su membresía. Era una casa, una iglesia que se reunía en la casa de alguien que tuvo a bien ofrecerla para reuniones, pero que su sobresalencia era que oraban. Mire, Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a cambiar un poquito el tenor del cántico. Primera de Corintios, capítulo 3. Qué bien se siente enseñar en tu iglesia, hermano, donde uno pertenece. Gracias a Dios por eso, hermano. Aquí me desplayo, aquí me descoso, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Estamos allí, hermanos? De manera que yo, hermanos, dice Pablo a la iglesia, no pude hablaros como a qué, hermanos. No les pude hablar como espirituales, sino como a qué. Como a niños en qué. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, pues habiendo entre vosotros, ¿qué, hermanos? ¿Qué había entre ellos? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy, y el otro, yo soy, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué Apolos? Servidores por medio del cual habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero ¿qué, hermanos? ¿El crecimiento qué? Lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, encontramos por otro lado una iglesia en Corinto, pero que era una iglesia carnal. Esta iglesia marcó, pero en un aspecto negativo. Marcó, pero en una circunstancia no grata. La marca de ellos es que eran una iglesia carnal, con división, con celos, contienda. En una iglesia que no guardaban ni respetaban el tiempo.
memorial de la Cena del Señor, era una iglesia donde había pleitos, era una iglesia donde como había resultado del trabajo de Apolos y de Pablo, decía ahí, yo soy de Pablo, sí, pero yo soy de Apolos y Apolos le gana a Pablo, sí, pero Pablo fue detenido por Cristo en el camino de Damasco, sí, pero Apolos hace mucho que es cristiano, el tuyo va comenzando, sí, pero y empezaban a discutir por Pablo y por Apolos. Dice Pablo, ¿y quién es Pablo y quién es Apolo? No más instrumentos por quien Dios quiso dar a conocer a ustedes la gracia de Dios. Yo soy de Tommy, yo soy de Ramos, yo soy de Win, yo soy de Lambert, yo soy de este, yo soy de aquel. ¿Y quiénes son todos esos? Claro, Ramones es diferente, pero ¿quién es Ramones, hermano? Creer, hombre. Las señoritas que fueron al viaje misionero me hicieron memes. Les prohibí subirlos y publicarlos porque no los llevo el otro año a ningún lado. Pero llegando a una iglesia, terminé de predicar y como 4 o 5 muchachas se acercaron con sus Biblias. Yo ya se me había olvidado que eso existía en el mundo, pero se acercaron con sus Biblias para que yo les firmara. Pastor, ¿me puede firmar la Biblia? Sí. Les dije, ¿quieres mi firma de la credencial de lector, pasaporte o la falsa? Y me tomaron una foto firmando yo Biblias. Y luego llegamos a otra iglesia a donde fui invitado a la ordenación de 2 siervos de Dios. Y llegando al comedor de allí, yo el año pasado prediqué en esa conferencia y había unas tazas que traían, además de otros rostros, traían mi rostro porque fui el predicador invitado el año pasado. Nunca se hubieran sentado las muchachas al lado de eso, vieron mi foto en tazas, hermano. Y ya dijeron, no, ya este hombre lo perdimos, ya anda bien elevado, ¿verdad? Les digo, miserables somos, ¿verdad? ¿Qué somos? Pero la gente consideraba a Apolos y a Pablo como alguien o algunos de renombre o de importancia. Eran una iglesia carnal, hermanos. Y luego vamos a la segunda carta y ¿qué cree? No han cambiado. Hay problemas en la iglesia. Dios los dejó como ejemplo para nosotros. Permitían pecado en su congregación. Entonces, hermanos, cada iglesia emite un mensaje, da una marca, impacta de alguna manera. La pregunta es, ¿qué será la marca que deja nuestra iglesia? ¿Qué será la huella que deja nuestra congregación? Había una iglesia numerosa. Pastor, usted sueña con una iglesia numerosa. Yo sueño con lo que Dios nos quiera dar, hermano. Trabajando duro. Pero si el Señor nos da 100, alabado sea su nombre. Hay que trabajar por los 100. Y si nos da 1000, les renuncio. Que nos dé lo que Él quiere darnos. Pastor, soñamos con una iglesia cristiana. Claro, que refleje a Cristo, sin duda alguna. Deseamos eso. Que la gente confunda y diga, ahí en el monte donde están haciendo casas, donde les han robado y se llevaron el camión, ahí se reúnen cristianos. Oh, gloria a Dios, hermano. Que no nos conozcan por lo que están ahí en la brecha. No, que conozcan a la iglesia porque es una iglesia viva. Oye, una iglesia que envíe misioneros, por supuesto, claro. Ahora, la pregunta es, al día de hoy, ¿qué fecha es hoy, hermanos? 10 y qué, 20 y qué. 24 de, no me griten, 24 de agosto. Ya mañana entran a la clase los niños, no, ¿verdad? La otra semana. Me dan ganas de volver a la escuela nomás para tener vacaciones, hermano. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué, hermana? ¿Usted cumpleaños el día 30? Pero ahorita estoy viendo, acordándome qué dije, hermana, antes, espéreme. ¿Qué estaba diciendo? 24 de agosto del año de gracia 2025. ¿Qué puede decirse de nuestra iglesia?
Ahora no me lo diga. Respóndase usted. Nuestra iglesia es ¿qué? No me lo diga. Respóndase usted. Nuestra iglesia ha hecho ¿qué? Nuestra iglesia ha vivido ¿qué? Nuestra iglesia ha visto ¿qué? Nuestra iglesia es reconocida por ¿qué? Digo, además de que somos ricos. Están dormidos, hermanos, y son las 11 apenas. Ahora, después de responder a la pregunta, ¿qué impacto tiene nuestra iglesia? Pregúntese una segunda pregunta. ¿Qué de ese impacto usted tiene parte? Somos una iglesia ganadora de almas. ¿Usted tiene parte? Somos una iglesia amigable. ¿Usted es amigable o es antiamigos? Somos una iglesia espiritual. ¿Usted es espiritual? Somos una iglesia peleonera. ¿Usted es el peleonero? Ojo que no dije peleonera, peleonero. ¿Por qué? Porque todas son peleoneras. Nuestra iglesia es conocida como una iglesia de conferencias. ¿Usted participa en las conferencias? Ruego, dice Pablo, a Evodia y a Síntique, ya dejen de andarse desgreñando estas mujeres, por favor, que tengan un mismo sentir. ¿Usted es Evodia y Síntique? ¿O ustedes de las que ayudan a que no se hagan Evodias y Síntiques en la iglesia? La conclusión simplemente es que nuestra iglesia, queramos o no queramos, va a dejar una huella, va a dejar un impacto a tus hijos, a tus nietos, a la comunidad, a la ciudad. De que lo haremos, lo haremos. La pregunta es ¿qué clase de impacto dejaremos, tendremos? Yo no sé de usted, pero yo quiero que cuando familiares inconversos míos vengan o amigos vengan, vean una iglesia viva, creyente, hirviendo con fuego, deseosa, amorosa, cariñosa, espiritual, pero para eso yo tengo que serlo. Yo no puedo esperar que usted lo sea. ¿Sí? ¿Sabe que uno de los privilegios que Dios me concede de pastorear la iglesia es que cuando vienen amigos predicadores, y no los invito porque sean amigos, he invitado gente que no somos amigos y nos convertimos en amigos, pero vienen predicadores, vienen misioneros, y cómo chulean la iglesia, hermanos, cómo la chulean. Pastor, qué generosa es la iglesia. Pastor, qué bonito espíritu hay en la iglesia. Hay una hermana que viene una vez al año nomás, porque no es de esta iglesia. ¿Y sabe por qué quiere venir? Por cómo cantamos aquí en la iglesia. Ay, pastor, qué lindo rebaño Dios te ha dado, pastor. Si me dieran a mí uno como el tuyo, yo le digo, si supieras, hijo de mi vida. No es cierto. Yo los presumo también, hermanos. Pero sí, esta iglesia es amada por muchos, ha sido un impacto. Pero la pregunta es, ¿usted es parte de? Y si no lo es, métase, involúcrese, déjese querer, déjese ser usado por el Señor, sea un conducto de la bendición de Dios. Iglesia Bautista Monte Olivos, fundada el 8 de marzo de 1998. Ha tenido su historia, su trascendencia, su impacto, su huella. Y por la gracia de Dios seguimos. ¿Qué huella seguimos dejando? Que Dios nos ayude, hermanos, simplemente a hacer el impacto que como iglesia queremos ser. Que nuestra familia reciba la bendición de una iglesia sana. Que nuestros amigos que nos visitan reciban la bendición de una iglesia madura. Que la gente que no conocemos y nos visitan reciban la bendición y edificación de una iglesia unida. Doy gracias a Dios por el hermano Francisco y su esposa, ahora su esposa, a Nolasco, unió sus vidas. Ahora, estas semanas pasadas que andábamos en Colombia, gracias a Dios dieron el paso y ellos quisieron obedecer a Dios. Ahora son marido y mujer y honramos al Señor por eso. Pero nos conocieron viendo un partido de fútbol.
¿Sí se acuerda, hermano Nolasco? Hermano Escarcia, es Uber, no te lo recomiendo, maneja muy feo. Pero pues ya te toca, pues agárralo, ¿verdad? Yo no me acuerdo, él me platicó, pero mi memoria le falta café ahorita. Hizo una carrera y luego de regreso de Monterrey los trajo también y los invitó y estábamos ahí en la Palapa viendo un partido de fútbol, no sé si eran los Rayados contra el América, que lloramos junto con los Rayados ese día, qué feo partido. Digo, nomás lo que es, Dani, nomás lo que es. Y llegó el hermano Escarcia en su carrito, el moño colorado, y llegó con una familia. Y yo dije, pues que no me dio penilla, hermano, ¿verdad? Pues en la palapa de la iglesia viendo un partido de fútbol, trajimos la pantalla y todo, ahí, las hermanas haciendo hamburguesas y papas. Sí les dimos hamburguesa, ¿verdad? Más les vale a las hermanas. Les dimos hamburguesas y nos conocieron ese día. ¿Cómo se fueron asustados, hermanos? ¿Se fueron asustados? No. Bien, todo tranquilo. Oiga, y después de ese partido de fútbol que vinieron y nos conocieron, no han dejado de venir. Gloria sea a Dios. Pero vienen al partido de fútbol y me ven agarrado de las greñas con el hermano Dani. Tu equipo no sirve, pues el tuyo tampoco, el suyo ni está aquí. Pues sí, pero el tuyo, ¿para qué va a estar? Mira cómo está. Lo están apedreando ahí. Pues sí, pero usted. No, va a decir, bueno, Lasco, no, hombre, está. La hermana, vamos viejo, no hombre, que vamos a andar aquí, estás viendo que se están desgreñando entre esos. Va a decir la hermana, me van a desgreñar también a mí. Pero nos portamos bien ese día y los hermanos empezaron a venir. El hermano se bautizó ya. Su hija de la hermana y del hermano Kerly fue al campamento, entregó su vida al Señor. Que Dios nos ayude a seguir siendo el impacto que debemos de ser como iglesia. Y que Dios nos perdone por las veces que no hemos sido la iglesia que debemos de ser. Paramos ahí, hermanos, 15 minutitos para el break y continuamos. No vamos a dar más minutos que 15 por causa que el programa está un poquito más extenso por el video. Entonces, si usted gusta ir al estanquillo, ir al baño, estirarse, saludarse, hágalo en este momento. Ponemos el cronómetro, 15 minutos. Y gracias a todos, hermanos, por estar aquí. Dios les bendiga grandemente. Hermano Dani, ahorita vienes tantito, hermano, por favor. Amén. Ven, hermano, por favor. Para que mi hermano, un día nos vamos a poner todos uniformados. Amén. Amén. Hermano José Luis, venga tantito, hermano, porfa. Gracias, hermano. ¿No, Dani?